Muy buen día para todos. Una vez más, bienvenidos a todos que nos acompañan, que se conectan con nosotros a través de este canal de YouTube de Centro de Vida. Gracias por estar allí, atentos como audiencia, por ayudarnos con su like, por suscribirse a la campanita para que las notificaciones le avisen cuando haya un nuevo episodio. Y como les dijimos la última vez, tenemos una segunda parte de ese tema hermoso que concluimos en el anterior podcast. Ese título precioso y ese tema, Nací para adorarte. Vamos a continuar con aquello que nos quedó, porque nos quedaron varias cosas en el tintero. Sí. Y queremos hacer un cierre hermoso para que usted aproveche esa gran oportunidad de continuar ahondando más en ese maravilloso mundo de la adoración y la alabanza in situ como persona. Recuerden, hacemos parte de la casa que nos brinda su apoyo, que es Centro de Vida, esta hermosa iglesia, a la cual les bendecimos una vez más y les invitamos para que nos acompañen. Ya saben nuestros horarios, en el banner de nuestro canal lo van a encontrar. Y este sello naciente de un grupo juvenil hermoso que es Quinto Elemento. Así que les esperamos, recuerden, suscríbanse también a través de nuestras redes sociales, acompáñennos, síganos, apóyennos. Y aquí estaremos siempre con ustedes, listos para todo aquello que necesiten. Y bien, nuestros invitados, esa hermosa pareja que estuvo en la anterior entrega, en el episodio 7, pero fue la primera parte. Esposos, padres, ingenieros, una pareja de bendición con un legado, con un llamado, y prestos para cumplir ese propósito que el Señor ha puesto en sus vidas. Y una vez más quiero darles la bienvenida a Ángela Gaitán. Hola, Ani, bienvenida. ¿cómo estás? Gracias, Alex, por la invitación otra vez. No, gracias a ti por atender este llamado y continuar con este programa hermoso. Claro que sí. Y ese coequipero, Alex Quimbaya, bienvenido de nuevo, Alex. Muchas gracias, Alex, por la invitación y bueno, gracias a todos los que ya han visto la primera por ahí ya nos han escrito a hacernos preguntas y todo, entonces los invitamos a que le den like, a que lo vean y bueno, sigan esta cuenta de este hermoso grupo de jóvenes llamado Quinto Elemento. Gracias, muchas bendiciones. Hubo unos temitas que nos quedaron ahí en el tintero y que no quería que se nos olvidaran. Les picamos la curiosidad a nuestro hermoso público. Y hoy queremos saturarles esa duda. Obviamente sin querer ahondar más allá de los límites y con la anuencia de ustedes como esta hermosa pareja que son. Pero en el anterior episodio dijimos, vamos a hablar de cómo fue que nació esta hermosa pareja. ¿Podemos ahondar en ese tema? ¿Tenemos la anuencia de ustedes? Sí. Muchas gracias. ¿Quién de ustedes dos quiere lanzarse a contarnos cómo fue que esta pareja se conoció? Sí, pues yo siempre le hago la broma de que ella era Pedro y echó la red y yo quedé ahí. Lo pescó. ¿Y él hizo? Me pescó, sí, yo salí. Pero, ella fue pescadora de un gran hombre. Pescadora de gran hombre. No, bueno, realmente nos conocimos en la universidad. Estudiamos los dos la misma carrera y en donde estudiábamos era tipo colegio. ¿En qué sentido? Todos los que veían las primeras materias, todos pasábamos a las mismas materias en el segundo semestre, todos en las mismas en el tercer semestre. Ok. Hasta quinto semestre, que terminábamos el técnico. Entonces, a partir del segundo semestre empezamos nosotros a tener, porque éramos de distintos grupos, empezamos a tener relación, a conocernos. Ella tenía novio, yo tenía la esperanza. Carambas. Y bueno, yo creo que Dios usa todo. Amén. La palabra de Dios dice que Él usa todo para bien. Así es. Entonces al final, el que nos hayan unido en el mismo grupo, pero yo no le caía bien, le caía mal. ¿En o sea, serio? pero mal. Sí. Es que, bueno, en esa época yo no era cristiana y me caían muy mal los cristianos. Entonces, suele suceder. Entonces en mi grupo de amigos éramos 5, 2 eran cristianos. Y ellos me decían, ese chico es cristiano. Y yo, pero
pero ¿por qué lo dicen? O sea, Porque la Ni necesidad de pero acordarme. ni Sí, siquiera sí. me conocían, o sea, no se hablaban con él, nada. Y decían, es que él es cristiano. Y yo, pero ¿por qué dicen eso? No, es que se le nota. Entonces yo, pero ¿por qué se le nota? Claro, él siempre era muy cordial, muy atento, muy Ay, mire, es servicial. chistoso, pero es bonito. Sí, es bonito. Sí. Sí, o sea, ese debe ser el buen testimonio que nosotros Amén, estamos así llamados a dar, ¿sí? pedía el diezmo en cada En cada clase. reunión. Hagan lo que mentira, mejor saben hacer. mentira, no. No, Es broma, entonces es broma. él era muy servicial y siempre era como, oye, no entiendo este tema, me explica, y él explicaba, y yo era como, uy, qué pereza este tipo todo lambón ahí, ¿sí? Me caía súper gordo. Era un caballeroso excesivo para tu gusto. Sí, para mi gusto en esa época, la yo de esa época era como, para mí era súper harto, Sí. ¿sí? Y resulta que es que no contaste, yo tenía una guitarra acústica porque yo quería aprender a tocar guitarra y en mi grupo de amigos había un chico que sabía tocar guitarra, entonces él un día me dijo, lleva la guitarra, yo le pongo las cuerdas, la afino y te voy empezando como a dar tipsitos y yo, listo, de una, Opa, yo qué llevé bien. la guitarra a una clase, en una clase yo le dije, mira, ya traje la guitarra y él, listo, sí, préstamela y en cambio de clase vamos y hacemos lo de las cuerdas, la afinación y demás. Yo no recuerdo en ese momento qué fue lo que pasó, pero él se adelantó con mi guitarra y yo dije, ok, pues nos vemos en el salón. Acto seguido, yo llego al salón y yo veo a este señor con mi guitarra. Ah, este era el señor que habían dicho que iba a hacer. No, el amigo de ella era la que le iba a afinar, pero él se quedó en el salón afinando y yo casi nunca salía, yo me quedaba en el salón estudiando, orando, no sé, tantas cosas. No, yo me quedé en el salón y él me dijo, usted toca guitarra, ¿cierto? Yo, pues, un poquito. Tímidamente, pero Tímidamente, lo hago. sí, pero me Humildemente. dijo, ay, pruebe esta. Y él me la pasó. Y yo, le empecé a tocar, le dije, sí, están un poquito altas las cuerdas, pero sí. Y cuando preciso ella llegó y me vio Oh, con la guitarra, sorpresa. se molestó porque yo tenía la guitarra. Pero es Claro. que yo no sabía que, primero no sabía que era ella y segundo me la pasó pues su amigo. Entonces, pero de ahí ella se dio cuenta que tocaba guitarra y dijo, no, este es el amor de mi vida. Ahí nació el amor. No, pero creo que ahí se generó un que ella me vio diferente, Algo cambió. algo cambió y empezamos, y también tuvimos un problema con un profesor y empezamos como a tener relación porque estábamos de acuerdo en cosas y después empezamos a hacernos como en grupos, no me acuerdo exactamente, pero empezamos a hablar. Y ya ella como que empezó a cambiar su concepto de que me cae mal, sino como que empezó a conocerme A realmente. conocer eso, y eso lo tocábamos, perdóname, hago un paréntesis, lo tocábamos en el anterior episodio. Sí. Y hablamos acerca de que cómo puedes empezar a amar a alguien, cómo puedes empezar a amar a Dios, es empezar a Ujú. conocerlo. Cuando acuerdo. empezaste a conocer a Alex es cuando empezaste a cambiar el concepto que tenías de él. Y volviendo a lo que estábamos hablando, si no nos acercamos a Dios, hay gente que odia a Dios o no cree ni siquiera en Dios, pero ni siquiera lo conocen, nunca han leído de él, nunca, no saben nada. Entonces, posiblemente le pase lo mismo que a Ani conmigo. Le caía mal, pero no me conocía. No lo conocía. Entonces, desen la oportunidad de conocer a Dios. Así es, Ujú, así es. Sí. Y ya digamos que muchas cosas pasaron para hacer corto el cuento que es muy largo. Como todas las historias de amor son bonitas. Sí, como terminando ya ese quinto semestre, él me propuso que fuéramos novios y desde ahí estamos juntos, desde el 14 de diciembre del ¡Guau! 2011. Pero una cosa, Sí, ella ok. no era cristiana. Ok. Y para yo que sí era cristiano, tenía ese dilema de Yugo decir, desigual. sí, pues suena como feo, pero pues digamos así, no. La Biblia habla que mejor que no nos unamos con las personas, pues que no son de yugo desigual. Pues no quería decir la palabra, pero entonces sí hubo un punto en nuestro noviazgo en que yo sí le dije a Dios, Dios, primero tú. Ok. Si ella no te va a amar por su corazón, o sea, de su corazón, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo, sino porque ella te va a amar de corazón. O sea, que si un día terminamos, ella sigue con Dios y terminamos los dos, pero ella siguió con Dios. O sea, que yo quería que ella amara a Dios de corazón. Dime y yo hasta aquí llego. Porque ya estaba pensando en proponerle matrimonio. ¡Wow! Entonces, pues ya había pasado un año, un añito. Ok. No, al día que nos cuadramos yo, bueno. No,
Pero durante ese año, porque durante ese año ella de su propio nacer, ¿y por qué no vas a tu iglesia? Yo sé que tú tocas allá, ¿por qué no vamos a un ensayo? Y yo, ay, qué pereza. Claro. Y entonces la traía y empezaba, aquí la recibieron varios de mis amigos que en ese tiempo eran del Ministerio de Alabanza, y ella empieza a ver un mundo a través de la música, que la música es muy importante, Amén. y música dedicada a Dios, en donde yo creo que Dios empieza a trabajar su corazón. Cuando yo le doy, no es que le dije, le advierto, no le dije, Dios, si ella no te va a amar, yo hasta aquí llego con ella, porque yo prefiero estar contigo, aunque yo ya sentía que la amaba, yo decía, pero no quiero fallarte por tomar una decisión solo porque yo estoy enamorada. Esa tuvo que haber sido una decisión muy difícil, porque uno, tu corazón ya estaba con Ani, Ujú. pero también estabas diciéndole a Dios, creo que si mal no entendí, le estabas diciendo a Dios, Señor, enamora a Ani primero de ti Así es. y después enamórala de mí. O acto seguido, enamórala de mí para que sienta que verdaderamente tú nos estás abriendo las puertas y estás juntando estas dos vidas, Así es. que no debe ser fácil. Pero qué bendición, ¿no? Y empieza ese proceso de esperar la respuesta de Dios, ¿no? Que esperar no es fácil. No. Porque yo he enamorado, pero yo Dios, Absolutamente pero no. al fin que sí, ¿no? Ya. ¿Hasta cuándo, Señor? Y bueno, como para ir culminando la historia, venía Rojo a un concierto, Un grupo un musical, grupo musical llamado creo que Rojo. todavía Sí, sobrevive Rojo, todavía, sí, sí, Sí. sí, pero todavía. era más de los 90s, Sí, de los 2000. 2000 para Sí, acá. sí, sí. Y es una banda que siempre he tenido relación, me gusta y todo el tema. Un saludo para Rojo si Un nos saludo está para viendo. Rojo. Solo para Manuel y Linda. Ah, muy bien. Y entonces yo le dije, bien esta banda, me gusta mucho, ¿quieres ir? Porque pues yo sentía que todavía tenía sus prevenciones con el tema cristiano. Sí. Me dijo, sí, 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 vamos, pues si te gusta, ¿no? Chévere, chévere ver. Yo, güey. Y en ese concierto... Espera un segundo, paréntesis. Era la primera vez en mi vida que yo iba a estar expuesta a un ambiente Ok, que no era mundano, exacto. musicalmente hablando. Ok. ¿Sí? O sea, era el primer concierto cristiano al que yo iba en mi vida. Entonces, digamos que yo en mi proceso, pues yo lo hice porque él me dijo, no, es que es como mi banda favorita y son rock. Sí, yo antes era muy rockera, muy, muy, muy rockera. Entonces yo, vamos a ver cuál es el rock que a él le ¿Cómo gusta. es el rock? ¿Cómo es el rock que a él le gusta? El Ya, supuesto rock. y ahora sí, continúa. Entonces, pues yo siento que Dios usó ese arrojo Qué para bendición. para mira. enamorar a ella de Dios. Muy bien. Sí. Y Ese creo fue que en el- ese El concierto instrumento que usó el tú Señor. recibiste a Dios. Sí, ¿no? yo en ese concierto recibí al Señor porque la Biblia dice que Él nos atrae con sus Cuerdas de amor. de amor. Oh, qué lindo. Y a mí la música, para mí la música siempre ha sido muy importante, o sea, siempre ha sido como una parte muy importante de mi vida. Y yo siento que Él usó la música y me atrajo con sus cuerdas de amor. Él me hermoso. sedujo y yo me dejé Oh, qué lindo. seducir, Claro. ¿sí? Entonces yo en ese concierto recibí al Señor, fue muy especial. Y creo que eso marca un antes y un después en mi vida. Obviamente hay fiesta en el cielo cuando uno acepta a Cristo en el corazón, ¿cierto? Definitivamente. Pero uno entra en un proceso que se perfecciona hasta el día que Hasta el el día Señor que venga o partamos. nosotros ya nos encontremos con Él, Exacto. porque la Biblia dice, ¿no? Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué es perfecto? Amén. Pues cuando el Señor venga o cuando nosotros vayamos a su presencia. Entonces, esa Ani de ese día era una, y la Ani del día que se acabó el concierto a hoy ha sido otra, y ha sido un proceso en el que Dios ha ido como sembrando y puliendo y lijando y limando muchas cosas, pero sí, realmente, y yo en algún punto le decía a él como que, o sea, gracias a Dios que mi sesgo con los cristianos no era tan fuerte, porque si yo hubiera sido mucho más obstinada tal vez, más arrogante, pues yo ni siquiera le hubiera dado la oportunidad de que él me hablara, ¿sí? Y quién sabe dónde estaría yo, ¿sí? Entonces Dios siempre está usando personas, Dios siempre está buscando personas que quieran ser esos instrumentos para que otros lo conozcan, para que otros sepan de la hermosura que es vivir una vida con Dios. Así es. Pero así como para finalizar, bueno, creo que sí, yo creo que la clave estuvo
en la oración que tú hiciste. que yo hice. Oh, Kelly, eso me ¿Sí me parece muy entiende? bien, por favor, ténganlo Porque muy es en cuenta. que algunos dicen, entonces pueden pensar, no, entonces yo me puedo cuadrar con alguien que no cree en Dios y en el camino lo convierto. Eso no funciona así. A ver, generalmente terminan es jalándose para el otro lado, Sí. como diríamos nosotros en el Por argot eso digo que popular, la oración para que yo este lado. hice, que fue tan honesta, es de Fue que yo de tomé la rodillas. decisión y dije, sí, y llorando, yo le dije, Dios, ¿Lloraste, yo Alex? yo Ah, lloré en qué esa oración, lindo. yo le dije, yo te prefiero a ti, Wow. yo la amo, sí, y yo me quiero casar con ella, por eso quiero que ella se enamore de ti por lo que tú eres, no porque va conmigo a la iglesia o me acompaña. Si eso no sucede, yo termino acá. O sea, yo ya había tomado una decisión. Y yo le di el primer lugar a él. Creo que esa es la clave. Cuando uno no da ese lugar, pues hay mucha gente que ya no está ni siquiera siguiendo a Dios, ya ni cree en Dios, puede ser. Entonces, ojo, no estoy diciendo, cuádrese con alguien que no crea en Dios Que en y el en el camino se camino van lo arreglando convierte. las cargas. No, No posiblemente puede que no. no pase. Yo creo que, no voy a decir que fui muy de buenas, creo decir que estuve en el momento correcto de Dios para su vida. Cuando era el propósito, Sí, cuando es el propósito, el Señor se así es. encarga de unir todo. Al final, las cargas se van a encontrar, decía Así es. un actor argentino. Mis amados, miren, perdónennos muchas veces, perdónennos o perdonen si ustedes alguna vez han visto un mal testimonio por parte de aquellos que nos hacemos llamar cristianos porque seguimos a Cristo. Mm, Somos humanos, nos equivocamos, Ujú. erramos muchísimas veces. sí. Perdonen tal vez todas esas cosas. Estamos en un proceso de formación, en un proceso de perfección, ojalá lo lográramos. Perdónenos si nos hemos equivocado alguna vez en la vida. Pero lo que sí queremos invitarles es decirles, ayuden y ayúdense ustedes mismos siempre a buscar al Señor. Búsquenlo de la manera que se hablaba en el anterior capítulo, en oración, con adoración, con alabanza, al despertar. Y con esto queremos ingresar a ese hermoso tema que iniciamos hace 8 días. Un pequeño recorderis. ¿Tú nos puedes ayudar, Angie, con Sí, ese claro. recorderis de lo que hablamos en el pasado episodio? Sí, claro que sí. Entonces, hablamos de qué es alabanza, qué es Ujú. adoración. Desmentimos creencias con respecto a la alabanza. Entonces, definiendo un poco la alabanza, era como esas expresiones que exaltan las obras de Dios, lo que Dios ha hecho, ¿sí? Y que la adoración, digamos que la dividimos como en dos grandes segmentos, que es momentos de adoración, que es como cuando experimento la presencia de Dios y ahí soy tal vez sanado, restaurado, consolado, Amén. abrazado, bueno, un montón de cosas, pero que Dios quiere que vayamos más allá. Él anhela que nosotros tengamos una vida de adoración, ¿sí? Entonces hablábamos que es tener una vida de adoración, es una vida en la que tengamos una relación con Dios. ¿Y cómo tenemos una relación con Dios? Entonces hablando con Él, leyendo la Biblia, obedeciéndolo, Obedeciendo. consultándole las decisiones que necesitemos tomar, teniendo citas con Él, Oh, ¿sí? hermoso. Entonces, eso fue como más o menos lo que hablamos. Desmentimos creencias como esa Desmentimos. creencia de que alabanza es canciones rápidas Ajá. y adoración son baladas, Son pianito, baladitas, guitarra, sí. ¿sí? Algo más romántico. Algo más ceremonial. romántico, desmentimos eso. Dijimos también que la música no es el único instrumento, no es el único camino para alabar a Dios y para vivir momentos de adoración y vivir una vida de adoración. Sí, como lo decías tú, mi esposo, la música es muy importante y vamos a hablar de eso ahorita, pero no es el único medio. Entonces que este episodio que nació en el corazón de Dios va dirigido a las personas que no interpretan un instrumento, no cantan, no afinan, no importa, a Dios no le importa eso realmente. Como o sea, yo. sí, Dios lo que quiere es nuestro corazón. Él anhela tener nuestro corazón y la forma en la que nosotros le entregamos a nuestro corazón a Dios es con sinceridad. Y esa sinceridad no implica perfección, porque pues perfecto solo es Dios, Amén. pero sí implica una actitud del corazón. Entonces lo que tú nos contabas ahorita es que yo lo prefería a Él, ¿sí? Y Dios entonces tal vez a veces pone situaciones para probar esa fidelidad que nosotros tenemos hacia Él. Entonces tú me escoges a mí o escoges tal cosa, ¿sí? Entonces eso es vivir una vida de adoración también, porque eso es obediencia. O sea, Él obedeció el primer mandamiento, que es amar al Señor Sobre todas las cosas. sobre todas las cosas. Entonces hablamos de eso y creo que ya se me escapa algo. Sí, pues que Jesús redefinió la adoración diciendo que adoración, el sí. Padre busca
Adorar es en que le espíritu y adoren en verdad. espíritu y en verdad. Y hablábamos que ese versículo habla de una relación, habla de honestidad, Sí, que la adoración debe ser debe sincera, ser es sincera relacional y y, es y es espiritual. espiritual, relacional y espiritual. Entonces, y que de ahí salía el tema de no es momentos de adoración, sino una vida de oración. Una vida Jesús fue completa. el que dijo que ya estaba abierto, que ya era el momento en donde todos podíamos tener una vida de adoración, una relación con el Padre. Entonces, y que adorar estaba muy atado al versículo 1 al mandamiento número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Que si uno ama a Dios sobre todas las cosas, pues es fácil obedecer, es fácil adorarle, alabarle, es fácil llevar una vida de oración. Pero si uno no lo ama, es porque no lo conoce. Y si no lo conoce, y llega, que todo ya estaba Todo relacionado se al va final. Uno dice, uno a veces piensa que la Biblia es como, este versículo es para una cosa, y este este versículo es versículo. para otra cosa. Cuando usted empieza a unirlo con todo lo general, a llevarlo al primer mandamiento, todo se concentra ahí. En el primero y en el segundo, ¿no? Que es amar a su prójimo Amar al prójimo. como a sí mismo. Que Que eso eso es es en el lo que segundo más, gran. es lo que más debemos hacer y lo que más batallamos a veces. Sí. ¿Y por qué iniciamos hablando ahorita acerca de cómo fue que esta hermosa pareja se unió? ¿Cómo se conocieron? Es porque el acto seguido es que vamos a hablar del tema de algo así como los beneficios que trae ello, los beneficios de adorar y alabar al Señor. Y es porque de alguna forma u otra, con la historia muy linda que ustedes nos cuentan, es tú te arrodillaste, le pediste al Señor de corazón, que es lo que debemos hacer todos, con la verdad y sinceridad, y viste de alguna forma u otra hoy la respuesta del Señor. Sí. Entonces, Tengo dos respuestas en la casa. tienes... y a ello la extensión La nuestra que son extensión, nuestros sí, hijos. sí, sí, sí. Pero ahora entremos a ese hermoso mundo. Los beneficios, la bendición, las consecuencias positivas, lo bonito que sé que va a traer a mi vida cuando ingreso a este hermoso mundo de adorar y alabar al Señor. Listo, entonces un versículo que se nos olvidó mencionar en el anterior episodio y que aplica igual para este, está en Efesios 1:12 y dice, el propósito de Dios fue que nosotros diéramos gloria y alabanza a Dios. Okay, Entonces digamos que eso respalda mucho lo que hablábamos la vez pasada que decía que la alabanza es uno de los propósitos de la humanidad y aquí está respaldado con la Biblia porque dice que el propósito es que diéramos gloria y alabanza a Dios. Amén, qué ¿Listo? lindo. Entonces, para entrar con el tema de los beneficios, tenemos algunos que, digamos que esto lo hemos aprendido en nuestro caminar, En este peregrinar en hermoso. este peregrinar, y es algo que creo que todo lo que hemos hablado aquí, nosotros lo hemos vivido. Tal vez nos De falten, alguna forma, sí. tal vez nos sobren. Digamos que ya ustedes, si ven algo que nos hizo falta, lo pueden poner ahí en la cajita de comentarios para complementar esto porque lo Muy construimos entre todos. Muy bien. Sí, entonces vamos a arrancar con uno de los beneficios de la alabanza y la adoración, es que la presencia de Dios se manifiesta. Ah, qué lindo. Y eso está en Salmos 22:3 porque dice, tú estás entronizado o en medio de las alabanzas de tu pueblo. Hay una canción que dice, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Sí. Ujú. Que es lo mismo lo que creo que hablábamos la última vez que decíamos a esos que piensan que llego tarde porque después de la sí, después de la alabanza. música llego, Del momento musical. decíamos. cuando la palabra dice tú habitas en medio de las La alabanzas de tu pueblo. O sea que decíamos se están perdiendo el momento en donde posiblemente, porque también les decía que a veces escuchaba mensajes que no hablaban directamente de Dios y no es que sean malos, pero tenían otro fin. Entonces decían, no vinieron a la alabanza, entonces se perdieron la opción, la oportunidad de estar ahí al lado, o sea, en medio. Es que en medio es como que yo estoy saltando y él empieza a saltar al lado mío y como que contagiar, sí, o sea, que él está ahí, que él llena y que, ¿sí? Entonces se apoya con ese versículo. Y nuevamente, nuevamente los invitamos, no se pierdan la adoración y la alabanza. Aprovechenla, por favor. En la iglesia. Así haya una persona. La Sí. Biblia dice que donde hay dos O o tres tres, en su nombre. al final usted a qué viene, porque está lleno o porque está vacío o porque viene a encontrarse con Dios. Entonces no se pierda.
Y si todos llegamos temprano, pues todos Mucho aprovechamos. mejor. Es como encender un fuego, se enciende más rápido con varios cerillos o varios carboncillos. Sí. Seamos ese carboncillo de más que ayuda a que el fuego se Así avive. es. Así es. Y el segundo punto es uno de los beneficios de la alabanza y la oración, es que rompe cadenas y trae liberación. Upa, qué rico eso. Uy, ese es... Y eso está, digamos que la historia más común que podemos ver de esto está en Hechos 16:25, que es que cuando Pablo y Silas están en la Está cárcel, ellos empiezan a adorar, ¿no? Sí. Y de repente, Y a ¡pum! alabar. ¿Sí? Hay un temblor. Un Hay temblor, ¿cierto? Hay un temblor, un temblor y las Se- puertas se abren, abren. ¿sí? Y el guardia está, me van a matar, o sea, tranquilo, no se preocupen. Pablo y Silas salen y les dice, sí, entonces ellos estaban enfocados en Dios, ellos estaban concentrados en alabar y adorar a Dios, aún estando en la cárcel. Wow. O sea, yo nunca he estado en la cárcel, pero yo me imagino que eso debe ser muy doloroso. Pero Pablo la tenía clara, o sea, Pablo sabía a quién le servía. Y si Upa. traemos eso a estos tiempos, y no necesariamente estar encarcelado físicamente, como tú Ujú. dices, muchos de nosotros tenemos ataduras Sí, y estamos encadenados a hábitos. hábitos malos, Ujú. a maldiciones generacionales, Upa, sí. estamos atados a pecados Sí, ocultos, estamos atados a muchísimas cosas. Ujú. La alabanza y la adoración ayudan a romper y quitar esas cadenas. Entonces, lo importante que es, Qué bien. o sea, es que yo no entiendo cómo la gente no, a veces no tenemos tan claro la importancia de la adoración y la alabanza. Mm. Y queríamos traerles un tema que creo que no es un tema muy común que se toca en las iglesias, pero que es muy importante porque hay tal vez tabú con respecto a eso, Ok. y es vamos a hablar de la guerra espiritual. La guerra espiritual. ¿sí? De por sí era un mover muy grande antes. No sé si prepandemia y después de pandemia, muchas cosas cambiaron también al interior de las Muchas congregaciones. cosas cambiaron. Pero si alguien cree que la guerra espiritual no es real, eso es una mentira del No, diablo. no, la guerra espiritual Porque la es Biblia dice que nuestra arma lucha poderosa. no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad, Ajá. ¿sí? Huestes y, bueno, me Principados. complementan porque Principados. principados. Entonces eso nos dice que sí el mundo espiritual es real. Y todo lo que vemos en el mundo físico es una manifestación del mundo espiritual. Wow. Eso es ¿Sí? bueno volver a traer a colación para que Eso todos... es, y es algo que nosotros hemos aprendido los últimos años, y es, darnos cuenta Sí. que el enemigo es real. Ajá. No lo vemos. No es con cachos y con cola, como nos lo pintaban No es hace con unos cachos ni con 50 cuernos. O años sea, atrás. sí, pues la Biblia dice que él era el más hermoso, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar ese chip de pensar que la guerra espiritual solo es para los pastores, Ajá. que los pastores son los únicos que tienen que hacer guerra espiritual. No, a ti Dios te dio la autoridad. Jesús dijo que milagros como estos y mayores ustedes harán por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo, tú ya tienes autoridad espiritual para hacer guerra espiritual. Así es. Hay que aprender a hacer guerra espiritual. ¿Y cómo aprendemos a hacer guerra espiritual? Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber qué son principados, qué son potestades, qué son las huestes de maldad. ¿Qué tipo de Gobernadores del mal. demonios hay? ¿Qué tipo? ¿Sí? Sí. El que evita la bendición, el que nos tiene atados, Oprime, el que esclaviza, el que manipula. manipula, muchísimos. Y es lo que hoy en día se está viendo muchísimo, que ustedes lo saben, y todos lo sabemos, de pronto a través de redes sociales hay mucha forma en que el enemigo influencia Ujú. mayores, jóvenes, niños, adultos, y es de esa manera que lo hace, de esa manera que aparentemente fuera oculta. Antes existía lo subliminal, lo liminal y lo superliminal. Creo que hoy en día es muy superliminal todo lo que sucede y lo que hace el demasiado enemigo. evidente. Ya es muy poco escondido, es Sí, muy o sea, ya abierto. es de frente, ya, o sea, hasta con las películas de los niños. Total. Bueno, entonces, con respecto a la guerra espiritual, queremos traerle algunos ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo la alabanza y la adoración hicieron guerra espiritual o rompieron algo, o cómo Dios hizo algo cuando alguien lo alabó y lo adoró. Entonces vamos a comenzar primero con Josafat cuando peleó contra Moab y contra Amón. Eso está en 2 de Crónicas 20, el 1 al 30, y él está peleando, pero entonces él llega a un punto en que
él se va a un lado y él dice, Jehová, Dios de nuestros padres, tú que estás en los cielos tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, en tu mano hay tal fuerza y poder. En ese momento, Wow, qué declaración. en ese momento, Alabó a Dios. alabó a Alabanza. Dios y Dios les dio la victoria, Upa, ¿sí? muy bien. Entonces él la tuvo clara y dijo, ¿yo qué tengo que hacer? Señor, tuyos son el poder, la gloria y la alabanza para siempre. ¿Quién hay como tú? ¿Quién tiene más poder sino tú? ¿Sí? Y Dios le dio Victoria. Victoria. sobre todo. ¿sí? En medio de una guerra. En medio de una guerra, o Cuando sea, todo está- no recuerdo exactamente los números, pero Josafat no tenía los números. O sea, los moabitas y los amonitas eran más, ¿sí? Los superaban en número. Y él divinamente pudo haber dicho, no, pues retrocedamos porque aquí no hay cómo, pero él sabía en quién creía, ¿sí? Entonces, cuando tú estés teniendo una batalla, recuerda en quién has creído, ¿sí? Y recuerda que el capitán de las huestes celestiales está contigo, ¿sí? El jefe de jefes, el señor de señores, se me va el nombre, Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos celestiales, él es el que está contigo, ¿sí? Tenemos también el ejemplo que es muy conocido de cuando los muros de Jericó caen, ¿cierto? Upa, sí, Sí. una historia Eso está en Josué 6. trompeta, o en ese tiempo era Chofar con chofar. shofares. y gritos. gritos. Y esos gritos eran gritos de guerra. De aquí, ¡Uah! las montañas, ¿Sí? Y de convenció alabanza totalmente. ¿Mm? Exactamente. Entonces, ahí Dios también le dio la victoria a Josué. ¿sí? Y él le dio la instrucción a Josué y le dijo, hagan esto, tantas vueltas y cuando levante el carnero, hagan esto y ta, 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 y ta, ta, ta. Entonces hubo adoración porque hubo obediencia, ¿cierto? Y hubo alabanza con instrumentos y con voces. Es el momento de decirle cuando usted esté pasando por una situación difícil y sienta que todo está perdido, pídale al Señor sabiduría y dé ese grito de guerra y de victoria creyendo en el que está sobre nosotros y que lo puede bendecir y ayudar. Otro ejemplo de la importancia de esto es que nosotros sabemos, en la historia nos dice que Saúl, cuando él desobedece a Dios, el espíritu de Dios se va de Saúl y le envía un espíritu maligno que lo atormenta, ¿sí? Y él manda a llamar a David, que en ese momento era solamente el pastor, era un pastor de ovejas que tocaba el arpa. Ajá, ok, ¿sí? sí. Alguien le dice, ese muchacho toca muy bien el arpa. Ahorita vamos a hablar de eso, tocar muy bien, ¿sí? Y lo llaman a él y la reverencia, la obediencia y el amor que David le tenía a Dios hacía que ese espíritu que atormentaba a Saúl se apaciguara. Y dice la Biblia que Saúl sentía paz en su corazón. Y cuando David dejaba de tocar, ¡pum! Otra vez. Volvió a irse al Les Bogotá. recomendamos una serie que se llama La Casa de David. La casa de David. La Casa de Muy David. bien. Entonces ahí cuenta a partir de la última batalla que Saúl tiene antes de que el Espíritu Santo sea parte de Dios, que creo que es contra los amalecitas, que él desobedece y se lleva el botín y no mata al rey, este brujo horrible. Y entonces empieza a contar cómo Saúl empieza a ser atormentado. Es muy buena la serie, se la recomendamos. La Y casa muestra de cómo cómo fue David siendo pastor y las batallas que él vivió y cómo Dios lo llevó a ser rey. ¿Sí? Eso, cierro paréntesis. Después está la historia de Gedeón. Oh, ¿Quieres historia contarla? Sí, la de espectacular. los 300. Sí. y que- Pareciera que es la misma película de 300, ¿no? Es solo con Sí. 300 fue capaz de ganar la batalla. Pero fíjese que al final ellos usaron instrumentos musicales, vasijas, y Dios fue el que tomó el control cuando ellos obedecieron, hicieron como Dios dijo que hicieran, porque Él ahí mostró su gloria. O sea, con menos y con unos instrumentos ganó la victoria. Los enredos se pelearon entre ellos mismos y se mataron todos. Es muy similar al de Josafat, que al final terminan matándose ellos también Sí. entre ellos por la confusión, porque claro, La el enemigo no confusión. puede con la presencia de Dios que está en la adoración y en la alabanza. Otro que está ahí también es Ana, Ana. cuando Ah, en la se- oración de Ana. la oración en de el Ana se altar. arrodilla, Upa, adora, ¿cierto? Que pues no lo hace duro, piensan que está borracha, pero Sí. al final
esa adoración, ese canto, porque ella le hace un canto también, Canto. ¿cierto? Le compuso una Le canción. compuso una canción, hace que haya un milagro, haya un niño que Samuel. termina siendo Samuel, que es el El último de los el jueces, último de y los por grandes, profetas más exacta, grandes de los que están profetas ahí. más grandes. Entonces, mire el beneficio cuando adoramos con el corazón, como mi oración para ella, Sí, qué lindo. arrodillados, llorando, Sí. cantando, Eso de corazón. trae un beneficio y una consecuencia de bondad, de bondad, no, de ese amor de Dios, es que no sé cómo decirlo, o sea, que realmente es buena el beneficio. A diferencia que como en el podcast que nos hablaba la hermana Janet y el pastor, Sí. de a ese rey que le pidió un año más de vida a Dios, Un año. y que por consecuencia de Ezequías, por ese año más, Gracias, nació el Ezequías. peor rey. En la historia. Una adoración bien hecha trae Una respuesta una de bendición respuesta para de todos. bendición perpetua versus una oración Un poco egoísta. Eso. trae una consecuencia, pues, el peor rey de Israel. Entonces, Claro. eso pasó con Ana también. Samuel, el gran Samuel. Ojo con lo que pedimos. Algo así. Tengamos cuidado Sí. con lo que Y que pedimos. Samuel terminó ungiendo al último, bueno, a uno de los mejores reyes de Israel, al cual Dios consideró un hombre conforme a su corazón. lindo. Y ahorita ese. vamos a hablar de eso. Entonces, nos gustaría que tal vez de pronto en algún episodio se pudiera trabajar o hablar del tema de guerra espiritual, porque nos Por parece que es favor, muy... vamos a Necesitamos tenerlo. conocer a nuestro enemigo y tomar autoridad, porque lo que el enemigo ha hecho es meternos mentiras y nos tiene oprimidos con redes, entretenimiento, angustias, preocupaciones, Dios, sí. ocupaciones, y a veces nos gana la guerra, nos gana la batalla, y nosotros tenemos toda la autoridad para acabar con él. Un siguiente beneficio de vivir una vida de oración y de alabar a Dios es que esto nos trae gozo y fortaleza, Gozo. ¿sí? Fortaleza. La alabanza produce un gozo que fortalece el alma. En Nehemías 8 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Mm? Entonces, con esto de gozo y fortaleza, nosotros hace un año tuvimos un proceso muy duro, muy difícil. Algunos de ustedes lo conocen con nuestro hijo mayor. Nuestro hijo mayor casi muere Santo. por negligencia médica. Oh, por Dios. Él tuvo apendicitis, no se le diagnosticaron y le dio peritonitis. Llegó al grado de peritonitis. La peor peritonitis No que puede le puede dar a un ser. ser humano. Ven. Y le dio una infección. Sepsis, no sé qué. Sepsis, no sé. La más grave que le puede dar a un ser humano. Le dio ¿Cuántos a él. añitos? 4 añitos. 4 años. Santo Dios. No. Entonces, ese fue un proceso, digamos, creo que ha sido de los procesos más duros que nosotros hemos tenido que vivir. Pero en medio de eso, yo le decía a mi esposo, yo le decía, ¿a dónde más vamos a ir? O sea, ¿a dónde más vamos? Y recuerdo que en el momento que nos dijeron, él va para cirugía de emergencia, pasillo largo, muy novelesco, Milla muy, Verde, sí, Milla me Verde, imagino, sí. Milla Verde, total. sí, es hasta aquí van. Despídanse de él. Oh, por Dios. Despídanse de él. Yo lo único que pude hacer en ese momento fue decirle a Dios, yo te entrego mi hijo, o sea, Como yo- la oración yo de no- Ana. como la oración, como Abraham, Cuando Abraham. Sí, o sea, entregó Dios su hijo. le cumplió su promesa y le dio su hijo amado y al tiempo le dice, sacrifícamelo, ¿sí? Y él le dijo, ok, Dios, yo lo voy a hacer. Entonces mi oración fue como, Señor, yo no puedo hacer nada por él, pero tú sí, yo te lo entrego. Haz con él como mejor te parezca, ¿sí? Y salimos a la sala de espera y yo lo cogí a él y yo no les puedo explicar cómo, pero yo estaba firme. Yo decía, no te preocupes, él va a estar Impávida. bien. Convencido. Él va a estar bien. Y todo, ¿cómo están? Como, bien, él va a estar bien. Porque Dios me lo dijo, tranquila. Él, desde el día 1, él me dijo, él va a estar bien. Wow. El propósito de esa prueba era otro. ¿Sí? Dios al final todo lo usa para bien. Y eso es algo que vamos a ver aquí más adelante. Eso me gusta. Dios todo lo usa para bien. Para bien. Exacto. Entonces, otro es que cambia el enfoque del problema a Dios. Entonces, si yo adoro, si yo alabo a Dios, si yo vivo pensando en Él y alabándolo y exaltando lo que a Él ha hecho, yo voy a dejar de estar pensando en mi problema. Voy a dejar de estarme mirando mi ombligo y pobrecito yo, cómo es de dura la vida. Ajá. ¿Sí? El único que podía hacer eso fue Jesús y nunca lo hizo. ¿Sí? Tal cual.
y eso nos cambia la perspectiva. Como decía la hermana Janet, uno ve cuando el ejemplo del Ah, bordado, el del bordado. que uno en ve el- nudos en el- Hermoso. En el episodio Nudos con y ellos. hilos. nudos e hilos, ¿cierto? Y uno ve, claro, El uno cuadro está ahí, feo. pero No está cuando uno mirando desde mira abajo. Por debajo. Cuando uno mira desde la perspectiva de Dios, uno ve es el cuadro. Pero para poder mirar desde la perspectiva de Dios, pues tengo que estar con Dios. Y Él es el que me da esa paz, que creo que ese es Otro punto. otro punto, ¿cierto? Ujú. Que da esa paz que da sobrepasa todo Sobrepasa todo entendimiento, que es lo más difícil. que eso nos pasó con el mismo tema de Adrián, que al final, a pesar de que había un pronóstico tan reservado y tan difícil, nosotros estábamos con esa paz y a todo el mundo le decíamos, es que Dios está aquí y Dios tiene a nuestro hijo en control. Entonces, y mucha gente creo que no pudo entender como esa paz, pero al final la gloria fue para Dios. Bendito Señor. Gloria al Señor. En Salmos 34, 1 al 4 dice, alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Entonces eso respalda este punto de cambiar el enfoque del problema de Dios, pensar en Dios, pensar en Dios. No es fácil, ¿sí? Pero creo que ahí es donde nosotros pasamos el quiz, creo, ¿sí? Porque a veces Dios permite ciertas pruebas para decir, deja de estar pensando en ti, deja de creer que el mundo gira en torno a ti y piensa más en mí. Sí, porque a la final se trata de Él. Y ahí Ok. está el mismo tema de la voluntad de Dios es agradece en todo tiempo. Acá dice alabe en todo tiempo. Y como dice usted, Señor, te alabo porque mi hijo está a punto de morirse allá en esa sala de hospital. No es fácil uno decirle te alabo. Pues no es más decirle porque está mi hijo allá muriéndose, no es te alabo porque tú eres poderoso y estás por encima de cualquier cosa. Entonces ahí es donde aplica el te alabo en todo tiempo. Ujú. Te alabo en todo Reconocer que Él tiempo. es poderoso y que Él tiene el control y que Él está por encima de todo, independientemente del resultado. El Señor nos ayude. Esas son de las situaciones difíciles de la vida, pero que hay que aprender. O sea, hoy les estamos diciendo, háganlo. Sí. háganlo. Nosotros ahorita estamos viendo una prueba muy difícil, muy, muy difícil. O sea, ustedes no se imaginan la prueba tan difícil. Acá que estamos estando hoy viviendo. aquí Hoy, aquí, sentados, Estando aquí hoy sentados. grabando. Que con el corazón a veces roto. ¿sí? Upa. Y aplicar estos versículos no es fácil en medio de la dificultad, o sea, no es fácil. Y yo puedo decirle que aunque yo le estoy a usted contando este podcast y le estamos diciendo, hay momentos en que aunque yo lo sé, me cuesta. Total. Y que yo le he tenido que decir a Dios, Dios estoy aquí, pero no quiero estar. Sí, total. Pero acá estoy y te alabo. Y reconozco que eres lo más grande y que tú tienes el control. Así es. Pero mi carne intenta jalarme hacia, pero no hay, pero no sé qué, pero no, es que no, Dios no está, Dios no sé qué, Dios no. Y lo hablábamos con mi esposa y decíamos, aunque no entendamos, aunque nuestra carne no quiera, reconozcamos que Dios es Dios y que Él tiene el control. Y bueno, esperamos después decirles, todo esto fue para la gloria No de se Dios. y vayan a lo quedar sin logramos. contarnos la buena noticia de todo ello. No, en serio. Sí. A ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado. Hemos pasado por situaciones en donde pareciera que todo está nublado, oscuro, que no hay solución. La solución llega. Cuando uno la está viviendo, a veces es difícil verlo. Cuando uno ya pasó y llegó a ese momento bonito, Otro Alábelo. beneficio es que nos acerca más a Dios, así ¿cierto? es. Si tenemos dificultad, estamos tristes, estamos mal y nos alejamos de Dios, pues es lo que decía Dani, pues ¿a dónde podemos ir? ¿A quién más ¿A acudimos? quién más ¿Quién acudimos? más ir si solo tú tienes Entonces al final, palabras de Dios? cuando alabamos, obedecemos, agradecemos, adoramos, tenemos momentos de adoración, nos acerca más a Dios y el acercarnos más a Dios, yo creo que nos permite tener la paz, nos permite estar tranquilos, nos permite confiar en que todo tiene solución y que vamos a superar cualquier situación con Dios. Así es. Sin Dios, yo a veces digo, ¿cómo hace la gente para ¿Cómo seguir viviendo sin Dios? No sé. Pobrecitos. El Salmo 73, y los animo a que lo lean todo, no es muy largo, pero es hermoso porque empieza diciendo, bendito sea el nombre de Dios
y después dice, pero es que ¿cómo es posible que los malos, los incircuncisos, los sí, impíos, no sé y qué, se jactan? Y yo entonces, que sí me porto bien y no Tal me pasa cual. nada, me va peor cada Y día. fue una queja que tuvo en ese momento Sí. el salmista. Sí, yo me Tal sentí cual. escribiéndolo. No, total, nos Yo, ha ay, pasado ese a lo escribí muchos. yo. sí. Pareciera que es lo que yo estoy Sí, pensando. parecía tal cual. Sí. Pero al final, el Salmo casi que termina diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Upa. No importa todo eso, pero lo que a mí me hace bien es acercarme a ti, Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, claro, pues las pruebas, nadie quiere las pruebas, No pero queremos. en medio de eso, Dios usa eso para decir, hey, mírame a mí. Nuevamente el podcast de los pastores decía. Fe en tiempos de angustia. Sí, que decía que una de las promesas más hermosas del Señor es que en este mundo tendréis aflicción. Sí. Esa es la promesa del Señor. Sí. Entonces no nos va a librar. Lo bonito es el Y resultado un último posterior. punto Sí, es que nos hace sensibles a la voz del Espíritu. Qué lindo. O sea, nosotros a veces decimos, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Háblanos. Pero ¿Cómo te escucho? ¿Cómo hago si para tengo escuchar los la voz oídos de Dios? tapados por los El ruido. problemas, por el ruido que hay, pues no voy a escuchar la voz que me está diciendo, ¡hey, por acá! ¡Hey! Y yo, ¡ay, qué padre! No sé por dónde ¿Qué coger. hago? ¡Hey, por acá! Pues, mucho ruido y no escucho. Entonces, la alabanza, la oración hace que nuestros oídos como que, espera, escucho algo. Upa, qué lindo. Qué Ay. metáfora tan linda. ¡Ay, el Espíritu me está hablando! Uf. ¿Qué por acá? ¿Por dónde? ¡Ah! Y empieza uno a coger el camino, que no es fácil. Y no es fácil escuchar la voz del Espíritu. No. Pero hay que wow. alabar y adorar en tiempos de angustia. En Acabamos tiempos de fusionar los dos Dos podcasts. Los dos episodios. Uno Muy último para pasar al siguiente es que esto nos trae paz sobrenatural. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa o en perfecta paz, dice otra versión, aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque ha confiado en ti. Cuyo pensamiento en ti persevera. Eso quiere decir que estoy pensando en Dios todo el tiempo. Y eso ¿Y quiere cómo decir pienso en que hay Dios? que hacerlo todos los días y Todos que hay los que días. esforzarse y ser valientes. No es de, ay, hoy me conecté con Dios, estoy feliz. Y mañana, no porque yo me conecté ayer, ¿cómo así? Es que eso toca ayer. Eso no era una vez. Una vez a Sí, la semana. yo en enero 1 dije, Dios bendice el alimento de todo el año. ¿Me toca orar todos los días por el alimento? Si yo oré todo por un año. No, claro, la relación es diaria. Sí. Mi amor, te amo este año. No esperes esa No, sí, palabra sí. el resto del año. De pronto a Y ya final de año te lo vuelvo a te la decir. vuelvo a decir, pues para empezar el año. No, pues todos los días tengo que construir y trabajar por relación. mostrarle, no solo decirle que te amo, sino mostrarle que la amo con mis acciones Con y con acciones. así mismos con Dios. Hechos y realidades. Vamos a pasar entonces al siguiente punto y aquí es donde dijimos, ok, bueno, ya les dijimos cómo vivir una vida de oración, cómo no sé qué, pero les queremos traer más tips, porque nos encantan los tips. Entonces, Muy bien. queremos cómo ser un buen adorador, o sea, eso, ¿qué? Eso cómo, o sea, ok, me estás diciendo que ser un adorador es tener una relación con Dios, pero ¿cómo más lo puedo yo desarrollar? O sea, ¿qué otras cosas puedo hacer para que Dios me vea y diga, buen siervo fiel? ¿Sí? Entra en el gozo Sí, de tu o que Señor. diga de mí como dijo de David, ¿sí? Entonces aquí les queremos dar esos tips. David fue conforme al corazón de Dios, pero no fue conforme porque era músico, Qué lindo título. Yo siempre tengo ni la fue duda. conforme porque ¿Qué era hizo? rey. Porque si miramos, cometió digamos, de los errores más Ah, sí. complicados, adultero, fornico, o sea, Fue un homicida, fue un fue homicidio, determinante o sea, en un homicidio. si hablamos de lo que hizo, entonces uno diría, pero ¿cómo así que una persona que engañó a su esposa Ajá. es conforme al corazón de Dios? Claro, porque no tiene que ver con un título, ni con que sea músico, ni nada, sino tiene que ver cuál era la actitud que David tenía en los momentos de su vida diaria, ¿cierto? Mm. Del Entonces, David tenía un corazón alineado con lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que Dios quería? O lo que Dios ama de nosotros es la obediencia, la humildad, la dependencia y el arrepentimiento. Fíjense que cuando él pues comete este tremendo pecado con Betsabé y con Urías, que Ajá, ¿sí? Urías, Eteo, la Ella esposa de queda Betsabé. embarazada, pero su hijo nace enfermo.
¿Y David qué hace? Él ayuna, no recuerdo cuántos días, 7 días. postrado, 7 días. fueron ¿sí? 7 días, Y sí. lo único que le decía era: Dios, perdóname, 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 perdóname. Él escribió el Salmo 51 después de que le dio por hacer un censo para ver cuánta gente tenía. ¿Cuánta gente? Sí, y él que fue: Señor, perdóname, perdóname. Y muchas veces nos falta eso, tener como esa convicción de decir: Señor, perdóname, me Agaché la arrepiento cabeza. me arrepiento. Fíjate que Dios ya le había dicho al profeta, ¿no? Dígale a David que usted ya no va más. Pero como la actitud de David fue: estoy arrepentido, yo sé, perdóname Dios. Dios dijo: no, ya no lo voy a, ¿cierto? Pero tiene unas consecuencias, Ah, el pecado. todo acto Tiene tiene unas una consecuencias. reacción. Pero y una entonces, consecuencia. ¿cuál era la actitud de David cuando se equivocaba? Pues iba a pedir perdón, ¿cierto? Cosa que no pasó con Adán y Eva. La Biblia no nos cuenta y no nos dice que Adán y Eva le hayan pedido perdón a Oye, Dios. muy cierto. Es que Eva, es que la serpiente, es que yo pensé, Fue que fue. es que... Es que no tengo plata, es que él me dijo, es que él me pegó primero, entonces yo le contesté, es que él me deshonró, entonces yo lo deshonro, es que. Una vez hablamos de y si Adán y Eva le hubieran dicho: Dios, perdóname, se hubieran arrodillado, lo hubieran adorado y Oye, buen exaltado, punto. Dios hubiera dicho... Esos son esos tesoros que Sí. uno se le olvidan a veces. ¿cierto? Y es cierto. ¿Será que Dios hubiera dicho: bueno, los perdono, tienen su consecuencia, pero los dejo acá en el jardín? Wow. Y estaríamos todos allá, ¿eh? No, ya no, porque ya habían pecado, pero estaríamos bueno, sí, en es un cierto. ambiente distinto, ¿sí? Sí. Pero la Biblia, como dices tú, nunca dice que ellos pidieron perdón. Oh, bueno, Había orgullo, qué tesoro. porque ellos creían Se que nos ya, abre un que tesoro ya eran hoy. como Dios. Sí. Otra forma de ser un buen adorador es amar profundamente la presencia de Dios, que era algo que también David hacía. Y en el Salmo 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es poder vivir un día en la casa del Señor. Un día. Ese es otro. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Sí? Entonces David amaba la presencia de Dios, él amaba estar con Dios, y eso se veía reflejado, ¿sí?, en su reinado, porque es que Dios hizo a David un rey muy próspero. Fue la época ¿sí? de oro, la de él y la de su hijo que lo sucedió después. Sí. Fue la época de oro de Israel. Sí. ¿Puedo contar algo sobrenatural? Sí. Una vez, no sé por qué, yo me acuerdo que le dije a Dios: Dios, déjame experimentar por un segundo qué es estar sin tu presencia, como cuando sea el momento en que ya tú no vas a estar, ya nadie En te la va a tierra, poder o sea, buscar, exacto. ¿sí? Exacto, sí. Y fue uno de los momentos más terroríficos que Uf. sentí. Un segundo, No, por un Dios. segundo. Y yo sudé frío, casi me pongo, o sea, a llorar. O sea, yo dije: no, yo no puedo vivir sin Dios. No podría decir, o sea, no creo en Dios. No, yo no podía. De verdad, lo que experimenté en esa solicitud de: ¿me dejas experimentar un segundo qué es estar sin ti? No. Pues para mí fue tan real que yo dije: no, nunca, no puedo vivir sin Dios. No, No, por Dios. no puedo. Ujú. Otra forma de ser un buen adorador es adorar en lo privado, no en lo público, porque pues al final del día, cuando todos me ven, no, pues chévere para que me vean, pero realmente donde se desarrolla más a profundidad una relación es en lo íntimo. O sea, tú conoces a tu esposa, la conociste cuando te empezaste a hablar con ella, pero realmente tú has podido conocerla mucho más en la intimidad de su hogar. Ok, sí. ¿Sí? Y no me refiero a la intimidad física de los esposos, familia. sino a la Lo que- intimidad del alma. Ok, ¿Sí? sí. De: Señor, estoy aquí sin reservas, o sea, no me voy a guardar nada para mí, o sea, nada me pertenece, aquí estoy, ¿sí? Y eso solo se puede dar en la intimidad. Es muy, muy raro que eso pase en un momento de adoración en una congregación o en un evento o en un encuentro. Eso casi siempre pasa en el lugar secreto. Esa intimidad de decir: Señor, solo estamos tú y yo. Danielo Montero lo Sí, escribió así, y decía: solo estamos tú y yo. sí. Solo estamos ¿Sí? tú y yo. Y sí, cada paso de mi vida, mi oración ha sido que tú cuides mis caminos y yo sea un reflejo de tu amor. Dice la canción más o menos. Entonces, realmente esa relación de adorador en espíritu y en verdad se desarrolla en lo íntimo, ¿sí?
La Biblia también dice que cierra la puerta de tu cuarto, ora y ahí Dios te va a escuchar, ¿sí? Entonces, ese es uno que le queríamos traer. Otro es hacer de la adoración a Dios el centro de nuestra vida, ¿sí? Entonces, David, siendo rey, él estableció un sistema para la alabanza y para la adoración, un sistema que era profesional y que era espiritual, y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. ¿Quieres ver otro? ¿El 6? Adorar con total libertad y sin vergüenza, que fue lo que pasó cuando él recibió el tabernáculo. El arca. El arca del pacto. El Ok. pacto, y que el arca del pacto, perdón, y él danzó y saltó, que hasta su esposa dijo, uy, yo Qué con quién me vergüenza. casé. No, pues tan distinguido Sí, el rey sí. ahí haciendo el oso. Así, sí, tal Pero cual le él dijo, no sí, tenía ¿no? vergüenza de nada, ¿cierto? El otro es adorar en todo tiempo. Victoria, derrota, pecado, dolor, alegría. David lo adoraba a él En todo tiempo. en todo. Porque la verdadera adoración y la adoración del corazón no depende de las circunstancias que estemos viendo. Claro, hay circunstancias en que eso es más difícil, pero ahí es donde está el real sacrificio. Y era lo que tú decías. Yo, o sea, mi hijo está allá, pero yo estoy pensando en ti en este momento, ¿sí? Porque fácil hubiera sido, no, enojarme con Dios y decir, ¿tú por qué permites esto? ¿Cómo es posible que el Dios que es bueno permita que Niño, tanta 4 maldad? añitos, Un niño, 4. 4 añitos, ¿Sí? sí. Y nosotros pudimos haber levantado en nuestra mente y en nuestro corazón muchos argumentos en contra de Dios, y Satanás usó gente para meternos esos argumentos y decir, pero ¿cómo es posible si ustedes son tan buenos, si ustedes sirven, y cómo les pasan esas cosas? No, es que la Biblia está escrito, en el mundo van a tener aflicciones, Aflicción. ¿sí? Entonces eso, y les traemos unas expresiones de alabanza, que eso lo íbamos a tocar en el episodio anterior y no lo alcanzamos a tocar, y es ya digamos expresiones físicas, que eso también nos hace parte de nuestra vida de adoración. Entonces Salmo 134, 2 nos dice levanten las manos, entonces esa es una expresión de alabanza, ya Levantar es algo manos, físico, levantar las Salmos manos. 47:1, aplaudir. Lo Aplaudir, muy hacemos, bien. aplauden, ¿cierto? Salmos 30:11, bailar, Danzar para el danzar, Señor. Sí. bailar, sí. Salmo 30:12, 95:1, 96:2 dice cantar. Entonces en este Cantar. punto entramos de que la música de todas formas sí es importante. Dios la creó, o sea, Él ama la música y usa la música como a ti para atraerte con sus cuerdas de amor, pero la usa para que nosotros lo alabemos también y adoremos. O sea que en el pasado decíamos que la música no es solo un camino, y aquí decimos que ese camino es muy bonito, porque la música es maravillosa, porque la creó Dios y a Dios le gusta mucho la música. Y la música es buena, ¿sí? O sea, porque Dios todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Entonces la música debe ser usada para Dios, ¿sí? Para alabar y glorificar y exaltar a Dios. Ese es el propósito de la música. Que ese es Pero ¿qué otro pasa? tema, ¿no? Satanás ha usado la música en el mundo y la pervirtió, bueno, sí. me corrigen, ¿sí? Entonces, la mayoría de la música que escuchamos no exalta a Dios, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad también como cristianos es usar la música que existe de los grupos, la música cristiana, usarla para lo que es, para lo correcto. Para alabarlo Y acá una exaltarlo. cosa, cuidado con lo que estás escuchando, ¿sí? porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tu abundancia no está Dios, quiere decir que tu relación no es Ok, es un no buen es la punto, mejor. porque hoy en día somos muy laxos en eso. exactamente. Mm. Pilas con lo que entra en tu corazón, porque eso aleja de Dios. Pues mis estimados, quisiéramos, nos falta mucho tema por hablar, pero miren que quiero que podamos empatar en algún momento el tema de esa guerra espiritual Sí, súper. con este mundo de la adoración y la alabanza, porque es un instrumento, es un arma para poderla pelear, De Sí. acuerdo. para poder ganar, para poder batallar. Pero había un ministerio que también hacía parte de esto. Ustedes nos quieren hablar algo acerca del ministerio de los levitas, Sí, yo creo que como para ir cerrando como el para tema, cerrar, ¿sí? así, el ministerio de los levitas, nosotros lo queremos relacionar a atraer al ministerio de la música que se encuentra en las iglesias. Ok. Sí, en el Antiguo Testamento, los levitas fue el pueblo escogido, La tribu de la Leví. tribu de Leví, para servir en el tabernáculo, servir con las necesidades que tenía, digamos, la iglesia, ¿cierto? Después llega David y él dice, dentro de los levitas, escojan los que tengan don musical, porque yo voy a organizar ahora que haya cantores, instrumentistas, sí, coros y demás. Entonces, queríamos traer el tema para decirles que hay personas
que están llamadas a servir en el ministerio de la música. Ok, eso será muy Y que lindo. todos estamos llamados para adorar, todos estamos llamados para alabar, pero no todos estamos llamados para servir en el ministerio de la música. Ok, sí. ¿Sí? ¿Y a qué hacemos referencia con esto? Que hay muchas personas que tienen muy buen corazón, son muy buenos adoradores, pero no están llamados, no tienen ese llamado. Y entonces son personas que se frustran. Pero hay que entender que la Biblia también tiene un orden y la Biblia nos habla de cómo debe ser el ministerio de los levitas dedicados a la música. Entonces, como para tocar unos puntos y desglosarlo, pero sin irnos tan profundo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los levitas que están llamados al ministerio de la música? Pues ellos tienen que honrar su llamado, ¿sí? Entonces, en Salmos 33, 2, 3 dice que Dios quiere excelencia. Él dice, toquen el arpa, háganlo bien, como para el Señor, háganlo con destreza. Como para el Señor. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa destreza habla de prepararse, ¿sí? Entonces si tú tienes el llamado a la música, si Dios te dio un talento para tocar un instrumento, para cantar, tú tienes la responsabilidad de desarrollar ese talento y hacerlo con excelencia. Ojo que no estamos diciendo perfección, Excelencia. ¿sí? Porque perfección solo la tiene Dios. Ok, bueno. ¿Sí? Buena ¿Cuál es la acotación. diferencia entre perfección y excelencia? Perfección es sin manchas, puro, santo, que es Dios. Excelencia es hacer lo mejor que yo puedo hacer con lo que tengo. Ok. ¿Sí? Sin quedarme ahí Ok. cada Siempre día, en como el busca- talento, no enterrarlo ahí sí, a en que no se me búsqueda de pierda, una- sino hacerlo multiplicar. Ok. Y digamos que eso hace que al fluir sea mejor en las iglesias. Cuando el ministerio de alabanza se propone, trabaja, crece musicalmente, crece la iglesia en la alabanza y en la Así adoración. Eso es cierto. ¿Sí? Entonces, como les habíamos dicho, David, él hizo una reingeniería, ¿sí? Reorganizó el ministerio de los levitas y todo eso está en Primera de Crónicas, les vamos a dar varias citas, Primera de Crónicas 15, 22. Él tuvo un liderazgo especializado, o sea, habían personas especializadas en, ¿sí? De los levitas escogió los que sabían hacerlo. No todos los levitas No estaban todos. llamados a ser los músicos. Muy bien. Primera de Crónicas 25, 7 tenían formación musical, ahí dice músicos por excelencia. Ok. Sí, estaban quiere decir, sabían capacitados para tocar ello. el arpa, sabían cantar, tenían Sí. oído, ¿sí? Primera de Crónicas 25, 6 había organización y disciplina, porque en ese versículo dice bajo la dirección de, ¿sí? Quiere decir que había un líder, una persona que organizaba, que dirigía, que delegaba, que organizaba, ¿sí? Primera de Crónicas 15, 16, músicos asignados entre los levitas, que era lo que decíamos. O sea, seleccione los que están instruidos para cantar y tocar instrumento, ¿sí? Entonces tú puedes hacer parte del ministerio de alabanza y no necesariamente cantar o tocar un instrumento. Ah, ok, Tú cierto. puedes ser logística, tú Muy puedes bien. ser devocional, tú puedes ser administrativo, tú puedes organizar, tú puedes apoyar en muchas cosas y no necesariamente si tu llamado no está a la música, pero puede ser un levita, ¿sí? Primera de Samuel 16, 18 dice aprender y desarrollar el talento. Entonces era lo que les habíamos dicho la vez pasada. Saúl, ¿por qué llamó a David? Porque alguien le dijo, hay un pastor que es muy bueno tocando el arpa. Entonces la oportunidad se encuentra con el que está preparado, ¿sí? Tú puedes tener el llamado, pero si tú no te preparas, difícilmente se te va a presentar la oportunidad de hacerlo. Llamado y preparación. Sí. ¿Sí? Para los que son llamados a servir en el ministerio. Entonces, Ok. algo que queremos decirle acá es primero, porque hay mucha gente frustrada, porque yo estoy seguro que yo estoy para cantar o para tocar un instrumento, pero no tienen el talento. Hay que ser honesto, o sea, Sí. su merced es abogado, ¿cierto? Sí. Si usted me pone, yo ahorita le digo, yo soy hecho para ser abogado, pero no se me quedan las leyes, No se me graba no nada, se me graba no nada, no sé no tengo buena argumentar, dicción. por más de que yo quiera, no lo voy a lograr, porque posiblemente mi llamado sea otro, pero yo a veces soy terco y quiero estar que sí, que sí, que sí, y nos frustramos y nos vamos de la iglesia diciendo no me dieron la oportunidad, pero es importante confirmar con Dios realmente el llamado como tal.
Y eso, como que es importante pedirle a Dios, sobre todo a Dios, porque muchas veces es como, ay, a mí me gusta tal cosa. No, yo puedo decir, a mí me encanta la natación, pero yo no sé nadar. Entonces, ¿yo cómo voy a decir, venga, yo voy a representar a Colombia en los Olímpicos, porque es que yo quiero y yo quiero y yo quiero? No, Dios, ¿tú qué quieres para mí? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito que tú pusiste en mí cuando me engendraste en el vientre de mi mamá? Y Dios te lo va a Buscar confirmar. dirección Y eso te propósito. va a ayudar a tú tomar las decisiones en tu vida encaminadas a ese propósito. Y no te vas a frustrar, y no te vas a frustrar ni con Dios, ni con las personas. Estoy segura que hay muchos pastores que están enojadísimos, perdón, muchas personas que se han ido de esta iglesia están tal vez muy enojados con los pastores Edgar y Janet porque no le dieron la oportunidad de, pero ¿y si tú no tenías el llamado? ¿Sí? O tuviste el llamado pero nunca te preparaste. Yo conozco gente que es muy talentosa y no se ha querido preparar y está Son huyéndole a Dios, Empíricos. ¿sí? Entonces, Y ahí se quedó su ministerio, enterraron ese talento ahí y no lo multiplicaron. Entonces, reconfirmen con el Señor. Pero adorar y alabar lo podemos hacer todos en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis amados, y de verdad una vez más, gracias a ustedes por atender este llamado, por esta segunda parte. Hay otros temas que podemos volver a seguir Claro hablando, que sí. que van a ser muy importantes y que van a ser de bendición. Queremos decirles a todos ustedes, todos, nosotros, todos tenemos la oportunidad de adorar y alabar al Señor. No pierda esa oportunidad, aprovéchela y si tiene el talento, capacítese y empiece a hacerlo. Así es. Los esperamos en una próxima entrega. Por favor, no se desconecten, sigan con nosotros, con esta casa hermosa y nos vemos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga a todos y muchas gracias a ustedes. Gracias por la Gracias, Alex, invitación. por la Nos alegra invitación. estar acá. Los queremos mucho. chao. Muchas bendiciones, gracias.